ya platicábamos al inicio de esta emisión que ayer se da a conocer que la Ciudad de México pasa a semáforo amarillo. No obstante, por la mañana, Eduardo Clark, quien es el director general de Gobierno Digital de la ADIP, pues anunciaba la ampliación de aforos y horarios para algunas actividades económicas, entre ellas los restaurantes, que por cierto a partir del lunes ya podrán cerrar en su horario habitual, ya no va a haber restricciones de horario. Sin embargo, como ha venido sucediendo desde que inició la pandemia, pues los que han quedado fuera de estas reactivaciones son los bares, las discotecas y los centros nocturnos. En su momento se les dio oportunidad a estos 3 giros de que se convirtieran a giro restaurante para poder operar. Es decir, ajustarse a cómo operan los restaurantes, ¿no? A un horario determinado, y además debería de predominar la venta de alimentos por la de bebidas. Sin embargo, pues no muchos se adaptaron a esta modalidad y esto los llevó a tener que cerrar sus puertas definitivamente. Hemos escuchado cómo a lo largo de varias semanas pues han clamado a las autoridades capitalinas les permitan abrir, ¿no? Con horarios sí más limitados, pero que los dejen funcionar, que regrese la vida nocturna aquí en la capital, pero pareciera que hasta el momento no ha habido una respuesta satisfactoria. Y ahora, con el tema de lo del amarillo, pues tendrán que aguantar un poco más. Para hablar acerca de este tema, yo le agradezco, como lo hemos venido haciendo, platicando en este espacio, con Helkin Aguilar Cárdenas. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Helkin, ¿cómo estás? Muy buena tarde, te saludo nuevamente. Wendy, nuevamente un gusto saludarte. Buena tarde para ti y toda tu audiencia. Gracias por la llamada. Gracias, Helkin. Pues sigue corriendo el tiempo, ustedes siguen sin abrir. Hace un par de semanas te escuchábamos en una conferencia de prensa en donde el sector, pues no sé si es el término correcto, tú dímelo, amagaba en el sentido de que si no les permitían abrir, pues iban a abrir, ¿no? Pese a lo que sucediera, porque finalmente toda la gente que depende de ustedes necesita comer. Definitivo, Wendy, claro que sí. Fíjate que lo comentabas perfectamente ahorita en tu introducción. A ver, realmente la realidad y más que amagar era pues una llamada de auxilio. O sea, en esa conferencia hicimos una gran llamada de auxilio después de 15 meses de ser prácticamente el único sector que no hemos podido regresar a las labores. Y bueno, pues en ese grito desesperado también era, por favor, necesitamos que nos escuchen. O sea, no hay, y hoy, al día de hoy, ya no encontramos motivo por el cual no podríamos ya estar operando. Todo lo que ha traído, obviamente, en términos de desempleo, este cierre de los lugares, pues es ya dramático. Estamos hablando de más de 200,000 empleos entre directos e indirectos que se han perdido solo en la Ciudad de México al estar cerrada la vida nocturna, más evidentemente toda la actividad económica paralela que hay alrededor de la vida nocturna. Esto sin mencionar, por supuesto, el gran incremento de fiestas clandestinas, de eventos en casas, en bodegas, en terrenos, donde al final la gente quiere salir, tiene que salir, y lo que la autoridad está haciendo es cerrando los espacios formales y enviando a la gente a lugares sin seguridad, informales, donde no hay absolutamente ningún protocolo, por supuesto, ni de salud, y mucho menos tampoco de seguridad y de protección civil y para congregar gente. Entonces, pues sí, muy complicado, y como bien decías, muy preocupados ahora también porque, bueno, no quisiéramos pensar que este pretexto del amarillo, que ahora es un amarillo más verde que nunca, porque bueno, bien es cierto, regresamos a amarillo, fue por unas décimas a dicho del propio gobierno, unas cuantas décimas en términos de la calificación federal, pero bueno, pues en lugar de haber retroceso, lo cual es muy bueno y vemos muy bien, y lástima que sigamos en retroceso, pero bueno, para la actividad económica lo vemos muy bien, que pues sigan dándole premisas y que la actividad se reincorpore. Claro. Tristemente, pues para nosotros no aplica, y sin embargo no veríamos cuál, no veríamos por qué. Oye, Helkin, ¿pero qué les han dicho las autoridades? Cuando es la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, participa en ella la gente de la ADIP, y muchos nos han comentado que pues todavía no ven como que muy seguro el regreso, precisamente por ser lugares cerrados, que es donde pues se ha determinado que se podría generar un mayor contagio.
Eso es lo que nos han comentado al momento y que sí han estado en pláticas con ustedes. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es el argumento de la autoridad para no permitirles abrir? Sí, pues primeramente, todo el tema de entrada, y qué bueno que se restablecieron las pláticas, Wendy, porque, como te he de comentar, que y como lo dijimos en la conferencia de prensa, a pesar de que eso le informaban a la jefa de gobierno, la realidad es que teníamos más de 3 meses de tener esas mesas de trabajo suspendidas y que bajo un pretexto u otro se suspendieron y venían las vacaciones y entonces no teníamos que esperar a que pasaran las vacaciones y después teníamos que esperar 15 días para que no subieran los contagios en esos 15 días a causa de las vacaciones y así nos fueron retrasando con la suspensión de las mesas hasta que, bueno, pues salimos a la conferencia de prensa y afortunadamente se reintegraron y se está bajando. ¿Qué hicimos? Básicamente volver a presentar los mismos protocolos que hace 6 meses se presentaron y en efecto, bueno, pues el argumento de gobierno que no lo encontramos o lo encontramos ahora menos válido que nunca era, en efecto, como lo dices, que son espacios cerrados y al final, pues, cuando ya vemos que los restaurantes tienen aforos en espacios cerrados al 60%, pues, y los cines y muchas otras actividades, diríamos, bueno, pues somos igual de cerrados que un cine, que un restaurante, y que muchas otras actividades. El segundo pretexto, pues, era el tema del horario. Y cuando ahora vemos que a pesar de semáforo amarillo, insisto, y lo veo muy bien, o sea, es decir, muy bien por los diferentes gremios y muy bien por los diferentes sectores sociales, triste para nosotros porque, pues, a ver, hablando del horario y que los restaurantes ahora con este tema pueden recuperar su horario habitual, pues en la ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México dice que el horario habitual para los restaurantes que son de impacto vecinal, es decir, permisos de impacto vecinal, pues es hasta la 1:30 de la mañana con la venta de alcohol. Entonces, bueno, pues ya no entenderíamos obviamente también ni siquiera el tema del horario. Realmente yo creo, y es lo que hemos estado pugnando, y tendremos que pugnar más fuerte porque nos escuchen, porque ya no hay ningún argumento, eh, eh, que tendríamos que ya reactivar el sector, es decir, estas medidas lo único que hacen es matar más al sector y evidentemente pues ahora con más horario, si de por sí los restaurantes ya eran pues, restaurantes, restabares, pues ahora evidentemente es más, porque la gente quiere salir, tiene la necesidad de salir y ahora ya con el horario se van a convertir en mucho más llenos los restaurantes y sacrificando, insisto, al sector de la vida nocturna. No entenderíamos de verdad porque, o sea, me encantaría entender y no sabes la cantidad de ataques que hemos recibido en esto porque, bueno, pues entendemos que también genera más negocio para los restaurantes que los bares estén cerrados. No sé si sea por ahí el tema, pero hemos recibido cualquier cantidad de ataques, incluso de los organizadores de fiestas clandestinas y de otros dueños de restaurantes, en el sentido de que pues hemos denunciado fuertemente que así es, o sea, que la realidad es que la gente sigue saliendo y que se ponen tan tomados en un restaurante como en un bar. Claro. Fíjate que ahorita que hablas de la clandestinidad, Helkin, a mí me llama la atención y pláticas que se han tenido entre compañeros, entre conocidos, que pues como tú bien dices, hay antros operando, hay bares operando. Vemos invitaciones que corren a través de las redes sociales en donde pues solamente puedes presentarte con invitación, pero bueno, ahí está la apertura. Compañeros que dicen, híjole, hemos pasado por acá y vemos funcionando este lugar. ¿Qué pasa con estos antros, estos bares, estas discotecas? Mira, te diría, por lo menos en el reporte obviamente que nosotros tenemos y en el sondeo que hemos hecho, te diría que la gran mayoría de los bares como tal, registrados, que tienen una licencia como tal y discotecas, realmente no están operando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos al amparo de esto, y ahí te diría totalmente clandestinos, sin tener una licencia de bar, sin tener una licencia, muchos incluso restaurantes, muchos bodegas, muchas casas, muchos otros tipos de negocios, son los que han, pues en ciertos días operado. Ahora bien, pues también está la parte, insisto, en que, y muchos empresarios del sector también tienen restaurantes, o sea, es decir, se dedican somos gremios muy hermanos, entonces mucha gente que tiene discotecas tiene restaurantes, mucha gente que tiene centros nocturnos tiene también restaurantes, y bueno, también ahí lo que ha pasado es que, desgraciadamente, insisto, la gente al querer salir a un espacio a divertirse, pues muchos de los restaurantes han tenido que ir adaptándose también y convertirse en una especie ya digo, vendiendo alimentos y bajo todas las premisas de la ley, pues más en un mood de bar, más en un mood de restaurante, con más actividad de bar, porque realmente pues es la única manera al final
de sobrevivir en este tema. Pero prácticamente, Wendy, te diría que estás hablando de negocios que no son ni siquiera registrados y que por eso incluso la autoridad pues no puede de repente hacer mucho porque pues, están un día y el otro día no están. Claro. Ahora, tú en esta conferencia de prensa dabas a conocer cifras dramáticas realmente. Pérdidas por 100,000 millones de pesos y el cierre del 80% de los establecimientos y la pérdida, como lo acabas de mencionar hace un rato, de 200,000 empleos directos e indirectos. ¿Qué va a pasar con todo esto, Helkin? ¿Cuándo ustedes podrían ver una recuperación de lo que se perdió? O a lo mejor, bueno, no se va a poder recuperar, pero encaminarse para volver a tener niveles que tenían antes de la pandemia. Claro, cifras muy dramáticas, como lo acabas de mencionar, extremadamente dramáticas. Históricamente jamás había visto un tema así, de todo lo que se ha perdido en términos de derrama económica y, por supuesto, la fractura de toda la industria de estos negocios. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente una recuperación muy tardía. Por eso nos surge también que los pocos que siguen sobreviviendo, que además siguen sobreviviendo a costa de endeudarse, de préstamos, de créditos, de sacar todo lo que han tenido de sus ahorros para poder mantener los lugares y seguir pagando las rentas, porque además, valga decirlo, pues no hemos recibido ningún apoyo al final del día tampoco por parte de gobierno, ni por la parte empresarial, ni por la parte incluso de los empleados, por la parte laboral. Nunca se hizo como se hizo con otros sectores, poder apoyar al sector de los bares y discotecas a sus empleados. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros estimamos, Wendy, que independientemente que ya abramos, lo cual por supuesto urge, insisto, Claro. y más bajo las condiciones en las que ya estamos, que los lugares pueden ya abrir más noche y tener aforos hasta de 60% cerrados. Estimamos entre 12 y 18 meses por lo menos para poder tener más o menos los niveles que traíamos antes. Evidentemente son negocios que se van a recuperar, que cuando vuelva a abrir la vida nocturna, si bien se traspasaron, cambiaron o cerraron, pues son licencias que son muy difíciles de conseguir y que evidentemente llegarán nuevos inversionistas y abrirán, ¿no? Pero va a tardar mucho tiempo. Perfecto, pues Helkin, se me acabó el tiempo, yo te agradezco mucho, como lo hemos reiterado en otras ocasiones, vamos a estar pendientes, por supuesto, del caso de ustedes, y pues gracias por platicar en este espacio, muy buenas tardes. Al contrario, Wendy, al contrario, gracias a ti, siempre es un placer y un fuerte abrazo para todo tu auditorio, que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Seguimos.